Buenas tardes a todos y todas. Yo creo que vamos a dar comienzo a este segundo Hola. webinar sobre el fenómeno del chemsex y su abordaje desde las políticas públicas. Os pediríamos que, por favor, tuvieseis desactivado el micrófono para que no haya interferencias. Voy a ceder la palabra a Carlos Peralta, que va a hacer la inauguración de este webinar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero bienvenidos a todas y todos. Bueno, vamos a hacer el acto de las políticas públicas y chemsex y las acciones que tenemos programadas desde la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis para este año 2023. Daros la bienvenida a este segundo webinar que vamos a realizar en el contexto y el fenómeno del chemsex y su abordaje desde las diferentes políticas públicas que estamos organizando desde la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis. El objetivo es aportar claves, herramientas metodológicas, así como mejorar la respuesta institucional que damos al problema del chemsex y divulgar ejemplos de políticas públicas pues en materia de chemsex que se desarrollan en los diferentes territorios de nuestro país. Antes de empezar, pues disculpar a Julia del Amo, que ha tenido un problema personal y que iba a inaugurar principalmente según el programa, la jornada que lo estoy haciendo yo como jefe de área. Importante decir que desde la División de Control de VIH, ITS, tuberculosis y hepatitis virales, pues consideramos importante dar respuesta a los diferentes retos que están funcionando al margen de todo lo que hay en lo relativo al chemsex. Importante manejar un abordaje multidisciplinar, valorar las necesidades de los usuarios, coordinar los servicios que van a estar involucrados en ellos, la complementariedad que tienen las profesionales y la colaboración de los diferentes servicios públicos, así como las entidades comunitarias, principalmente del colectivo LGTBI. Todo esto lo tenemos nosotros reflejados en nuestro plan estratégico de prevención y control de infección para el VIH y las ITS desde el periodo 2021 a 2030. En los últimos años hemos realizado un esfuerzo que intentamos mejorar la comprensión del fenómeno y disponemos desde la página del Ministerio pues una sección específica para el chemsex y sobre todo una sección específica tanto para los profesionales y usuarios, así como diferentes documentos técnicos que lo que intentan es mejorar la comprensión de este fenómeno, ¿no? Para todas las personas que van a estar involucradas en ellas y para abordar correctamente pues el manejo de las personas usuarias de chemsex. Además, nosotros tenemos una convocatoria de subvenciones de ámbito estatal que se dirige a las entidades de cualquier titularidad que no tengan ánimo de lucro y, bueno, pues los proyectos de chemsex desde el año 2016 se encuentran financiados en los programas de prevención y control de VIH y SIDA. Entre las diferentes acciones que vamos a llevar este año, además de la realización de ese segundo webinar, pues hemos elaborado un informe sobre el estado actual de la respuesta institucional al fenómeno del chemsex en las diferentes comunidades autónomas y para recoger esta información pues se diseñó un cuestionario a los planes de VIH y drogas de las diferentes comunidades autónomas. Raúl Soriano, que está colaborando como consultor de chemsex en la división, pues hoy va a presentar en este webinar los resultados obtenidos a través del cuestionario. Por otro lado, tenemos dentro del plan estratégico un proceso de consenso para la incorporación de un nuevo campo en los sistemas de información en los centros de atención a las adicciones, que lo que intenta es registrar las demandas de tratamiento relacionadas con chemsex y otros usos sexualizados de drogas y valorar con un indicador tanto a nivel autonómico y estatal. La primera reunión ya se realizó el 19 de septiembre para valorar las diferentes opciones de la implementación de estos cambios en los sistemas de información. Y los siguientes pasos que vamos a hacer pues son elaborar y difundir un documento con diferentes opciones para orientar la inclusión de campos para recoger las diferentes demandas de tratamiento de los sistemas de información disponibles. Otra de las acciones que tenemos también en marcha es la propuesta de un instrumento para el cribado de las prácticas de chemsex y otros usos sexualizados de drogas. Y lo que se están identificando pues son diferentes agentes clave instrumentos que se utilizan en los diferentes servicios y territorios para diseñar correctamente un instrumento que nos permita cribar y que pueda ser válido y adaptado a las diferentes culturas y diferentes pues, poblaciones que podamos tener dentro de nuestro país. Y por último, lo que queremos realizar es un documento de políticas públicas que promueva la mejora de la respuesta institucional que se da a este fenómeno del chemsex y a otros usos sexualizados de las drogas
y así también orientar a la investigación como a la intervención. Hay que decir que todas estas iniciativas que estamos desarrollando hay que darle las gracias al apoyo de Raúl Soriano y confiamos que este espacio que estamos utilizando ahora sea para que las diferentes instituciones conozcan mejor este problema que tenemos con el chemsex, las diferentes implicaciones que tienen en la salud y las diferentes respuestas que se están dando en todos los ámbitos, tanto estatal, autonómico, local. Y sin más dilación, pues de ahí voy a dar paso ya a Joan Villalbí, que es el delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, que nos hablará de los diferentes retos, oportunidades para correctamente abordar el problema del chemsex desde la política de drogas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por participar en este encuentro. La verdad es que para nosotros el chemsex es un reto importante. Nos plantea una situación nueva, es un fenómeno que nos preocupa mucho, especialmente por la presencia de algunas sustancias en la práctica del chemsex. En el chemsex es muy habitual la presencia de sustancias estimulantes y no todos los estimulantes son iguales. Entonces, algunas de estas sustancias plantean riesgos muy importantes. Bueno, todas las sustancias plantean riesgos. Cuando uno está intoxicado, pues le acaban pasando cosas o le pasen cosas que le hubiera pensado que no le pasarían. Incluso puede ser que haga cosas que hubiera pensado que no las haría. Pero en este caso tenemos episodios de muerte aguda durante el chemsex por las características de las sustancias estimulantes. Y luego tenemos una situación que es particularmente preocupante por lo que hace a la metanfetamina. La metanfetamina es una de las sustancias presentes a menudo en el chemsex, de hecho cada vez más presente, porque los datos de los primeros estudios que se hicieron años atrás mostraban que a veces había metanfetamina y los datos más recientes muestran que casi siempre hay metanfetamina, al menos en algunas grandes ciudades. Y esto nos preocupa mucho. La metanfetamina es de las sustancias con más potencial destructivo que tenemos en el mercado de las drogas. Y, por tanto, su presencia creciente es muy mala noticia. Y además, aquí se produce una conjunción de problemas, porque la presencia de la metanfetamina hace que pueden desarrollarse con relativa frecuencia episodios psiquiátricos agudos, brotes psicóticos, episodios de paranoia, asociados a veces a violencia, que acaban teniendo muchas veces respuesta asistencial en los servicios de salud mental. Además de que durante los episodios de chemsex pues puede ser que haya personas que se infecten o se reinfecten. Y esto también plantea la necesidad de una atención en servicios más vinculados a medicina. Y por otra parte, que las personas que utilizan metanfetamina con cierta frecuencia e intensidad pueden desarrollar muy rápidamente una adicción que, por tanto, necesita el tratamiento con un grado de respuesta que, como siempre en las adicciones, pues no es universal por los servicios de la red de atención a drogas. Y todo esto, los servicios que atienden a las adicciones, los servicios que atienden a los brotes psicóticos o los episodios psicóticos, los servicios que atienden a las adicciones, necesita estar mucho más coordinado de lo que no está. Y en España tenemos una situación muy diversa. Las comunidades autónomas son las que gestionan los servicios. En algunas, hace mucho tiempo que ha habido un proceso de aproximación de la red de atención a drogas al conjunto del sistema sanitario. En otras este proceso es más fragmentario o más incipiente. Y el resultado es que en demasiados casos, personas que necesitan ayuda la encuentran de forma muy fragmentada y no hay un itinerario fácil. Por tanto, estamos muy preocupados por esto, estamos muy interesados en mejorar la capacidad de respuesta. Seguimos con mucho interés las experiencias piloto que se están desarrollando en algunos sitios, como en la ciudad de Madrid. Estoy viendo aquí a personas de Madrid Salud que han desarrollado itinerarios más integrados. Y vamos a intentar estimular la capacidad de respuesta a este problema por parte de la red de atención a dependencias, que en muchos casos debería ser capaz de responder a estas situaciones. Pero que necesitamos una mayor integración. De modo que no quiero extenderme más
Solo expresar que estamos implicados en esto, estamos trabajando conjuntamente con el equipo de VIH, SIDA y infección de transmisión sexual y hepatitis en todo esto. Y vamos a seguirlo haciendo todos juntos, porque aquí no hay salida. O vamos todos a la una o vamos a tener muchos más problemas como tuvimos años atrás, con otras drogas y con otros problemas. Gracias. Muchas gracias, Joan. Vamos a dar paso ahora a Raúl Soriano, sociólogo y sexólogo, muchos y muchas le conocéis, y nos va a hablar de los resultados del cuestionario sobre el estado de salud de la respuesta institucional al fenómeno del chemsex en las comunidades autónomas. Recordaros también que desactivéis vuestros micrófonos mientras que se realizan las presentaciones porque hay interferencias y dificultad que se pueda escuchar a los ponentes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana, y buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer la presencia de las dos instituciones y de todos los planes autonómicos y todos los compañeros y compañeras de tantos servicios que estáis siguiendo el webinar y reforzar el mensaje de esa necesidad de coordinación y de respuesta integrada. Y en ese sentido, lo que vamos a ver ahora a continuación son datos que son novedosos porque es la primera vez que recogemos algo así, que es un cuestionario, un formulario, para conocer mejor el estado actual de esta respuesta a este desafío, que es el fenómeno del chemsex, y para ver cómo se está desarrollando esa respuesta en diferentes comunidades autónomas. Este trabajo es una iniciativa que parte de la División de Control de VIH, ITS, hepatitis víricas y tuberculosis del Ministerio de Sanidad, que se ha venido realizando en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas, y como comentaba, el objetivo es conocer ese estado actual de esas acciones para responder al chemsex, tanto en las comunidades autónomas como ciudades autónomas. El periodo en el que se ha venido recogiendo esta información comenzó en el mes de junio y ha terminado ahora en el mes de octubre, y durante este periodo se han recibido un total de 25 respuestas correspondientes a 17 comunidades autónomas y una ciudad autónoma. ¿Cómo han sido estas respuestas? Pues en algunos casos hemos recibido respuesta al formulario por uno solo de los planes de ese territorio, ya sea el plan de SIDA o el de drogas. En otros casos hemos recibido dos respuestas en paralelo de cada una del respectivo plan autonómico, y en otros casos hemos recibido una respuesta conjunta de ambos planes en un solo formulario. En los casos que había dos formularios por territorio de diferentes departamentos, lo que hemos hecho ha sido integrarlos, escogiendo siempre las respuestas que ofrecieran un mayor nivel de información. Y de esta manera hemos llegado a esos 25 cuestionarios iniciales a 18 fichas, digamos, que representan a los 18 territorios, 16 comunidades y una ciudad autónoma que ha respondido al formulario. Veréis que ahora hay como unas diapositivas que van adentrando cada uno de los bloques, presentando. Ahora vamos a hablar de cursos de formación específica sobre chemsex, y preguntado sobre si se habían realizado cursos de formación específica en esta materia en su territorio. De los 18 formularios que tenemos, el 67% de los territorios han confirmado que sí. El 22% a la persona que ha respondido ha dicho que no le costaba esta información y el 11% que no. Y este sería el desglose de los territorios que veis en color verde, aquellos en los que ya se han organizado cursos de formación específica sobre chemsex. En algunos casos, además de formación a nivel autonómico, se han hecho algunos cursos a nivel local, en contexto local. Sobre esos mismos cursos de formación, a quienes sí que en sus territorios se habían organizado, se ha preguntado por parte de quiénes se había organizado este tipo de acción formativa. Esto es respuesta múltiple, pero veremos que con mayor frecuencia se han organizado por parte de comunidades, de organizaciones comunitarias y de comunidades autónomas, aunque también se han realizado cursos por parte de sociedades científicas, corporaciones locales o de otros tipos de agentes. Y preguntado sobre esos mismos cursos si habían contado con financiación pública, en 10 de los casos la respuesta ha sido sí por parte de la propia administración autonómica, y en 2 de los casos sí, además de la autonómica, también en algunos casos por corporaciones locales. El siguiente bloque de preguntas tenía que ver con si se han elaborado materiales preventivos específicos sobre el fenómeno del chemsex, y en el 61% de los territorios que han respondido han dicho que sí, que efectivamente se habían hecho esos materiales. Y esta sería la distribución de los territorios que han hecho esos materiales.
Como este desglose es bastante operativo y largo y hay muchas preguntas, no ofreceremos el mapa en todos los casos, pero que sí dispondréis finalmente de un informe completo con las preguntas de cada uno de los territorios. Pero como veis, la conclusión en este bloque es que sí que hay bastante información sobre GameSec, se está poniendo en marcha en muchos territorios de materiales preventivos, y cuando se pregunta por quiénes han hecho esos materiales preventivos, con mayor frecuencia han sido organizaciones comunitarias, administraciones autonómicas y corporaciones locales y científicas en menor medida. En cuanto a si se ha contado con financiación pública para esos materiales preventivos, que pueden ser folletos, pueden ser carteles o pueden ser materiales online, etcétera, en el caso de 7 de los territorios contestaron que sí por parte de la Administración Autonómica y en otro territorio también por parte de Autonómica y Corporación Local. En este bloque de preguntas vamos a ver el cribado de las prácticas de Chemsex. En esta pregunta también de respuesta múltiple se preguntaba por parte de quién, ¿no? Si se han incluido servicios, preguntas de cribado a los servicios diferentes, y aquí vemos que en 12 de los casos sí que se han incluido preguntas de cribado por parte de servicios de la propia Administración Autonómica, en 7 casos por servicios propios de organizaciones comunitarias y en 2 casos por servicios propios de corporaciones locales. Como vemos en esta diapositiva, en el caso de que se hayan incluido esas preguntas de cribado, vemos que hay mucha variabilidad en el tipo de servicios desde las que se están implementando. Era difícil agruparlas, pero cogiendo estos textos, retomando estos textos, he hecho esta tabla en la que vemos que con mayor medida esa actividad de cribado se lleva a cabo desde servicios propios de organizaciones comunitarias, también desde centros de ITS, servicios donde se ofrece PrEP, también por centros de atención a las adicciones y en algunos casos también por consultas infecciosas y atención primaria. Ahora tenemos un bloque de preguntas más amplio, con diferentes temáticas. Aquí están los títulos, pero voy a ir una por una. Y cuando se preguntaba sobre si se había publicado en alguna web institucional pública un mapa referente al circuito asistencial de los servicios disponibles en ese territorio que prestan atención sobre Chemsex, solo en el caso de Cataluña, que aparece aquí, es donde se ha publicado ese circuito. Y es verdad que es una preocupación el que sea en algunos casos difícil para los usuarios encontrar los servicios para la atención que puedan necesitar. Por lo tanto, sí que sería conveniente hacer un esfuerzo mayor para difundir cuáles son las puertas de acceso a los servicios que en este caso las personas que tienen prácticas de Chemsex pueden requerir atención por parte de diferentes tipos de recursos, ya sea centros de atención a las adicciones, servicios comunitarios, en ocasiones servicios de urgencias hospitalarias, toda la red de salud sexual, centros de ITS, etcétera, con lo cual sería conveniente dar a conocer con mayor precisión cuáles son esos servicios disponibles y cómo acceder a ellos. En esta otra pregunta veíamos si se han designado alguno o varios centros de atención a las adicciones como centros de referencia para abordar a los usuarios de Chemsex en este territorio. En algunos de los casos sí que se ha optado por esta fórmula. Esto no significa que el resto de centros de la red asistencial de adicciones no puedan atender a los usuarios, sino que el usuario puede optar por ir, por ejemplo, al centro que tenga más cerca, más próximo, pero también por ir a un centro de referencia donde probablemente se ve un volumen mayor de usuarios y ese equipo es posible que tenga más experiencia, incluso atención grupal si tiene un número suficiente de usuarios. En esta otra pregunta vemos reflejado si el sistema de información de los centros de atención a las adicciones permite en este momento identificar cuántas demandas de tratamiento se registran por parte de usuarios de Chemsex. Hay comunidades o hay territorios donde esto se ha venido trabajando desde hace más tiempo y vemos que sí, a nivel autonómico en un 17% y a nivel autonómico y local en un 5% de los casos, de las respuestas. Es uno de los aspectos que, como hemos adelantado hace unos minutos, se va a seguir trabajando para tratar de tener un sistema de formación más actualizado, más integrado y que de una manera consensuada nos permita conocer mejor cómo se registran y cómo evolucionan esas demandas de tratamiento por Chemsex, que es una de las pistas que nos informa sobre cómo está siendo esa evolución en la medida que más demandas de tratamiento y un aumento llamativo de las mismas nos va a informar sobre cómo está la situación en ese territorio.
Sobre esta pregunta que hace referencia a los análisis en aguas residuales, vamos a hablar algo más tarde, pero sí que queremos recoger si se está efectivamente haciendo este tipo de actividad ya en algunos territorios y como vemos, sí, en el nivel autonómico local, en el 11 y el 11 respectivamente por cien, han contestado que ya se está haciendo esta intervención. También otra preocupación es conocer cómo se desarrolla el chemsex y si tenemos acceso a más evidencias en contextos autonómicos o locales, puesto que aunque el chemsex es un fenómeno que puede ser muy variado, y es verdad que en algunos territorios se expresa de manera distinta o con la utilización de algunas sustancias más concretas o diferenciadas, es importante conocer ese escenario y por ello recurrir a estudios que nos den esa fotografía local o bien desagregando estudios nacionales o internacionales que permitan recoger los datos y explotarlos a nivel autonómico local. Y tenemos que en más de la mitad de las respuestas de los territorios que han participado sí que habían realizado ya algún tipo de estudio en este sentido. En este gráfico vemos en color verde los territorios, las comunidades autónomas donde se han realizado esos estudios hasta la fecha. En color gris sería la respuesta que a la persona que ha respondido no le consta que se hayan hecho, a lo mejor se han hecho, pero a esa persona no le consta, y en color rosa pálido serían las que no. Y otro elemento relevante es la incorporación de la respuesta del chemsex a los documentos de políticas públicas, ya sean planes o estrategias a diferentes niveles, como ya está recogido el chemsex como fenómeno en la Estrategia Nacional de Adicciones o en la Nacional de VIH, y también en las equivalentes territoriales autonómicas y en algunos casos locales. Aquí tenemos la distribución en los territorios que han respondido, cuáles de ellos afirman que sí que se ha incorporado el chemsex a sus documentos de políticas públicas. En un color más verde, más clarito, tenemos a nivel autonómico y más oscuro a nivel autonómico y también local o solo a nivel local. También una oportunidad de acercar el fenómeno de chemsex, su conocimiento e información a la población general o a los profesionales, es en las webs de las instituciones poder incluir información sobre este fenómeno y preguntábamos aquí si existe dentro de la web de cada administración autonómica si existe una sección específica sobre el chemsex y vemos que en algunos de los casos ya aparece información sobre esta temática. Y otra de las herramientas para organizar la respuesta y mejorar la coordinación de esa respuesta a nivel territorial es la creación de grupos de trabajo sobre chemsex, porque permite tener un espacio común con reuniones donde se conocen mejor los diferentes agentes, que son agentes clave, ya sea por parte de instituciones públicas como el tejido comunitario, ya sea por profesionales que trabajan en el sector de las adicciones o de la salud mental o que trabajan en salud sexual. Y bien, en algunos de los territorios ya se han organizado grupos de trabajo. En concreto, preguntamos que se hubieran reunido durante lo que vamos de 2023 y se han realizado efectivamente grupos de este tipo en diferentes territorios, ya sea por parte de la propia administración autonómica o bien por organizaciones comunitarias o ambas o solo por entidades comunitarias. Otra de las herramientas que tenemos para hacer frente al chemsex es la incorporación dentro de las convocatorias de subvenciones de una mención que permita dirigir acciones, ya sean preventivas, o formativas, etcétera, o asistenciales, a responder al fenómeno del chemsex. Muchos territorios tienen convocatorias de subvenciones dirigidas a organizaciones comunitarias y el hacer mención al fenómeno y animar a incluirlo dentro de las prioridades sería una de las alternativas. Y esto está ocurriendo ya, como vemos, en algunos territorios, a nivel autonómico, incluso a nivel local. Y hasta aquí las respuestas al formulario y los resultados obtenidos. Me gustaría compartir simplemente, aparte de agradecer a todos quienes habéis contestado a estas respuestas, a estas preguntas del cuestionario, decir que era importante tener esta foto porque no solo nos permite conocer qué tipo de situación se está dando y qué agentes están teniendo un papel más protagonista o en qué líneas de trabajo, sino que yo creo que al ver el mapa juntos nos anima a todos a entender que efectivamente podemos ver que hay movimiento, que hay iniciativas y que podemos conocerlas, interesarnos por ellas y compartir aquellas que se puedan adaptar a nuestra realidad. También es verdad, como decía el delegado, que no todas las
situaciones son iguales. No todos los territorios tienen la misma prevalencia de las prácticas de chemsex, y por ello en aquellos en los que han sido más prevalentes, pues con mayor frecuencia veremos pues, que se han ido dando pasos, ¿no? En algunos casos pasos que vienen ya desde muy lejos. Y aquí está pues la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y Cataluña, donde vemos que hay ya una larga tradición, digamos, podemos decir, de cursos que en algunos casos llevan 7 años, 7 ediciones, y de documentos producidos con la colaboración de muchísimos profesionales. Entonces, la situación no es la misma en todos los territorios, pero sí que es verdad que cada vez tenemos más evidencias de la presencia del chemsex en más comunidades autónomas y ciudades autónomas, y que esa presencia nos tiene que animar a tratar de darle una respuesta. Desde la perspectiva del paciente, con independencia de dónde viva, ese paciente, si necesita atención por una adicción, o un problema de salud mental, salud sexual, etcétera, tendría el mismo derecho, independientemente de dónde viviera, a recibir una atención de calidad. Y de ahí de que este tipo de ejercicio nos ayuda a entender dónde estamos. Y sí que quería compartir también que el mes pasado estuve en Berlín en una formación de formadores europea en la que habíamos una persona por país, y me quedé con la sensación de que, comparándonos con otros países, en España sí que se ha dado una cantidad mayor de esfuerzo y de pasos para hacer una formación o para hacer una respuesta al chemsex más, digamos, integrada, con colaboración de más agentes y de una manera más sostenida. Simplemente, por lo que se refiere a la formación, comentar que muchos de los países que estaban presentes en esta reunión europea todavía no habían comenzado a hacer formación sobre chemsex, o la estaban haciendo por parte de alguna entidad, o sea, organización comunitaria local. Y en el caso de España llevamos ya, pues vamos a convocar la 8ª edición de formación sobre chemsex en la Escuela Nacional de Sanidad, y hay territorios que llevan ya muchísimos años haciendo formación. He comentado el caso de Madrid, Cataluña, Canarias, y entonces animo a que sigamos en esa línea y que sigamos dando la mejor respuesta posible. Y al final del webinar, si tenéis alguna pregunta, podremos darle respuesta, y posteriormente, cuando ya acabemos, tendréis el informe completo con el desglose de las respuestas de cada territorio a cada una de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Si te parece, das paso tú a los paneles, ¿vale? ¿De acuerdo? Gracias. Nada. Pues mirad, tenemos ahora un bloque con 2 presentaciones que nos hablan de metodologías sobre cómo mejorar la monitorización del consumo de las sustancias utilizadas en el contexto del chemsex. Vamos a tener una primera intervención de Rosa Montes, de la Universidad de Santiago de Compostela, con el título de Nuevos indicadores para la estimación del consumo de sustancias de abuso, análisis de agua residual y residuos de jeringuillas. Y después de Rosa Montes tenemos una intervención de Mireia Ventura, que es coordinadora de servicios de análisis de Energy Control, de ABD, que nos hablará de los análisis de muestras de sustancias como estrategia de reducción de riesgos y daños en chemsex. Cuando quieras, Rosa Montes. Rosa. Hola, buenas tardes. ¿Ya? ¿Veis mi presentación? Bueno, yo voy a hablaros de los nuevos indicadores que venimos utilizando desde hace tiempo ya, desde la Universidad de Santiago y otras instituciones que trabajamos en ellos para medir la estimación del consumo de diferentes sustancias ilícitas, no solo de chemsex, sino de las utilizadas en chemsex, sino de otras sustancias también. El primero de estos indicadores es el análisis de aguas residuales con fines epidemiológicos, o WBE por sus siglas en inglés, Wastewater Based Epidemiology. Básicamente, este indicador consiste en el análisis de aguas residuales, como su nombre indica, considerando el agua residual como una muestra de orina compuesta y diluida de una población que desecha sus aguas a una determinada estación depuradora. Si se muestrea en la estación depuradora, bien sea el metabolito de excreción urinaria, bien sea la sustancia propiamente dicha, conociendo el caudal que esa estación depuradora trata y también la población conectada a la misma, podemos tener una idea de la carga total de metabolito o sustancia que llega. Si es un metabolito, aplicando los factores de corrección de excreción urinaria, podemos calcular la masa de droga consumida
y en su caso también trasladarla a dosis. Se trata de una metodología que se ha utilizado con mucho éxito para el análisis de drogas ilícitas, de alcohol y tabaco, de fármacos y también para medir la exposición de la población a determinados contaminantes. Y tuvo un auge bastante importante durante la pandemia para medir la exposición al virus y también se puede utilizar para otros patógenos. A nivel estatal, dentro de lo que es la red CESARNet, 14 instituciones trabajamos muestreando actualmente en 29 depuradoras en todo el territorio nacional, lo que cubre aproximadamente un 15% de la población. Básicamente, lo que hacemos es medir drogas ilícitas, alcohol y tabaco, y ahora también estamos empezando a medir contaminantes. 4 de estas ciudades reportan sus datos a la red europea, ya desde 2011, a la red europea SCORE, que monitoriza anualmente, durante una semana al año, el consumo en 120 ciudades de 37 países. Los resultados de la red SCORE se recogen dentro de lo que es el informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, un informe anual, y también se pueden ver en el visor, si seguís el código QR que he puesto, pues hay un visor también interactivo para ver pues, los diferentes resultados en función de la ciudad. Bien, es cierto que la WB no proporcionaría datos de manera concreta para el grupo de usuarios de Chemsex, ya que considera a la población como un conjunto, pero podría tener su utilidad dentro del contexto de Chemsex, ya bien sea como sistema de alerta temprana para detectar la entrada de nuevas sustancias psicoactivas, como podrían ser los nitacenos, la silafina o la ketamina. Por ejemplo, ha ocurrido pues, en las últimas campañas de la red CESARNet, ya hemos detectado ketamina en el 85% de las muestras analizadas, cuando anteriormente pues, esta cuantificación era mucho más residual. También se puede utilizar para cuantificar el aumento de consumo de diferentes sustancias ilícitas conocidas en determinadas regiones, distritos o incluso durante la celebración de eventos especiales. Aquí os muestro en esta diapositiva, pues en las últimas 4 campañas de 2021 y 2022, cómo si monitorizamos el consumo de metanfetamina vemos que es sistemáticamente mayor en algunas ciudades, independientemente del periodo muestreado, ya sea primavera u otoño. El caso concreto de la metanfetamina, si vamos a los datos recogidos, por ejemplo, dentro de la base SCORE para Barcelona, vemos que ha sufrido un aumento bastante importante a partir del año 2016 y parece que a partir del 2019 ha bajado un poco, pero la tendencia ha sido al alza. Un dato que no sería demasiado preocupante si vemos el contexto de Barcelona con respecto a otras ciudades europeas, pero sí que es verdad que cualquier aumento pues siempre es motivo de preocupación. El segundo de los indicadores de los que quiero hablar es el análisis de residuos de jeringas. Como ya todos sabréis, dentro de los programas de reducción del daño, pues está el programa de intercambio de jeringas, donde se proporciona pues, a los usuarios jeringas nuevas a cambio de las jeringas ya utilizadas. Se evita la reutilización y el desecho en lugares inadecuados. Dentro del proyecto SAIDRES, que ha sido financiado para los años 2023 y 2024 por el Plan Nacional sobre Drogas, muestreamos diferentes puntos de intercambio de las ciudades de Madrid y Barcelona y diferentes puntos de intercambio en las regiones de Galicia y Euskadi, con el fin de identificar tanto las sustancias consumidas por vía intravenosa como posibles adulterantes. Los resultados que obtengamos derivados del proyecto SAIDRES se integrarán dentro de los resultados reportados por la red SCAPE. Es una red europea que desde 2017 ha sido impulsada por el Observatorio Europeo de las Drogas y que aporta datos de sustancias inyectadas encontradas en los residuos de diferentes puntos de intercambio en diferentes ciudades desde 2017. También podéis acceder a un visor interactivo que hay de la red SCAPE, donde aparecen pues, los porcentajes de detección de las distintas sustancias en todas las ciudades muestreadas. Veis que pues, hay una falta de datos de los países del sur de Europa que pretendemos suplir. Algunos de los resultados preliminares que estamos obteniendo dentro del proyecto SAIDRES, hay que pensar que es un proyecto que es relativamente reciente y el primer muestreo se realizó en junio.
Aquí os muestro datos de uno de los puntos de intercambio, en el que teníamos 52 usuarios de género masculino y 15 usuarios de género femenino. Tengo que comentar que, a diferencia de lo que ocurre en la red Skate, donde los resultados se reportan de manera agregada, dentro del proyecto Saibres hemos separado el muestreo por género y también por práctica del chemsex. Entonces, en este caso, vemos que el perfil de consumo para hombres y mujeres es muy similar, siendo las sustancias más consumidas cocaína y heroína, o sus principales productos de degradación o de metabolización, que serían la benzoileconina y la 6-acetilmorfina, aunque también en más del 40% de jeringas encontramos otras sustancias, como morfina, piracetam, codeína, noscapina, y algunos adulterantes como la cafeína o el levamisol. Lo más llamativo de este grupo de jeringas analizadas es que para el caso del género femenino, en más del 80% de las jeringas se encontró metanfetamina. Si bien es cierto que el tamaño muestral en este caso es menor, ya veis que tenemos 15 usuarios frente a 52 usuarios. En el caso concreto de chemsex, en los resultados preliminares del análisis directo de un subgrupo de 20 usuarios, hemos identificado principalmente, bueno, en el 100% de las jeringas, clofedrona o 4-CMC. Y ya secundariamente, metanfetamina en el 15% de ellas, cocaína también en el 15%, mefedrona o 4-MMC en el 10% y de manera más residual, tropicamida, que es un anticolinérgico cuyo uso intravenoso ya ha sido descrito, y paracetamol, que suele ser adulterante de la cocaína. Tengo que destacar que hemos encontrado también en todas las jeringas analizadas 3 sustancias que podrían ser posibles adulterantes o reactivos de síntesis o nuevas sustancias psicoactivas todavía no descritas. Entonces, en su identificación estamos trabajando actualmente porque sí que es cierto que son 3 sustancias con un patrón de fragmentación muy característico y que hemos encontrado en todas las jeringas. Entonces, sería muy interesante identificarlas. También estamos trabajando con algunas de nuestras entidades asociadas, en este caso con Madrid Salud, para prolongar el muestreo de usuarios de chemsex a al menos 3 muestreos al año para poder detectar diferencias en la pauta de consumo o también pues, dependiendo del perfil de los usuarios. Por último, quiero dar las gracias a todas estas instituciones, tanto las involucradas dentro del proyecto Saibres como en la red CESARNet, sin el trabajo de las cuales pues, no tendríamos esta valiosa información. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rosa. Pasamos ahora a la presentación. Mireia. Mireia, buenas tardes. buenas Sí. tardes. ¿Me oís? Sí. Perfecto. Y ahora ya la presentación. Vale. ¿Se ve bien? Sí, Perfecto. perfecto. Pues primero de todo, bueno, muchas gracias por invitarnos y un poquito presentar el trabajo que estamos haciendo, intentando monitorizar de cerca cómo va este fenómeno, tanto a nivel de las personas que están haciendo, que están consumiendo y qué problemas están llevando, y también las sustancias. Para ello hemos hecho el trabajo conjuntamente con mi compañero Jordi García, que es la persona que está llevando el programa ChemSafe, que es el programa de Energy Control dirigido exclusivamente a la población de chemsex. Perdón, a ver si puedo. Ahora. Perdón. La he sacado. Ahí. Ahora, perfecto. Para ello, la idea sería hablar principalmente de lo que es el servicio de análisis de sustancias, enfocado y enmarcado donde hemos nacido, que es en el contexto recreativo. Luego, 4 resultados sobre las sustancias específicas de ChemSafe y de ChemSafe. Y luego el abordaje que se está haciendo desde el proyecto ChemSafe y 4 conclusiones. Los análisis de sustancias, para enmarcar un poquito, si hay gente que no los conoce, nacen hace más de 25 años de las prácticas de reducción de riesgos y daños, en el momento en el que empiezan a haber intoxicaciones de sustancias de síntesis en los espacios de ocio. A partir de todos estos años hemos ido evolucionando mucho, implementando muchas nuevas técnicas, pero principalmente en lo que estamos centrados en este momento es en poder ofrecer técnicas rápidas, efectivas y que puedan mapear el mercado en el que estamos.
Para ello, este año hemos hecho un esfuerzo muy grande con una tecnología de infrarrojos, que es el FTIR, y me gustaría poneros un vídeo de cómo hemos intervenido este año en un festival muy importante de España con esta tecnología y un poquito enseñaros la interacción que hay con el público Diana y cómo, ¿no?, las personas de Energy pueden estar claramente dentro del que sería este espacio de ocio y son claramente identificadas como personas de confianza que están dentro de este espacio. ¿Se oye? No se oye, ¿verdad? No. Bueno, da igual. La música es lo de menos. Si lo puedo hacer por aquí. Entonces, estos son los stands que montamos, donde están las personas esperando, las personas atendiendo y dentro tenemos estos laboratorios donde se hacen los análisis se comparan con bases de datos que tenemos y dentro de estos containers hacemos pues todo lo que es el trabajo más preciso y más dedicado y siempre tenemos gente a primera línea recogiendo todos los datos de las muestras, pero también dando los resultados y asesorando en función de estos resultados. De esta manera lo que estamos haciendo es dar una información muy específica que nos permite tener acceso a todo lo que se está moviendo allí, pero también adaptar nuestra intervención al tipo de público que tenemos delante. Entonces, las ventajas de esta técnica son principalmente el tiempo. Los resultados en menos de 5 minutos los tenemos, por lo tanto, en el momento que la persona voluntaria está hablando con la persona que está atendiendo en el stand, ya se puede ir haciendo el análisis y devolverlo en el mismo momento. Es una técnica también no destructiva, es fácilmente alcanzable, no es necesario retener muestra ni dejarla, por lo tanto, la población más difícil también esto lo ve como muy positivo. También es una técnica que si tienes una buena base de datos detrás, puedes identificar un montón de sustancias y hasta cuantificar mucha parte de ellas y además es una técnica muy accesible, se puede transportar fácilmente, solo necesita un enchufe y no necesita ni reactivos ni material fungible. O sea, de esta manera poder implementar estas técnicas en el terreno es muy útil. A nivel de resultados, ¿qué es lo que tenemos? Sí que quería mencionaros que podréis también disponer de la presentación después, porque sí, como hay poquito tiempo, creo que es importante que luego se vean bien los resultados y también hay un montón de bibliografía después de la presentación que marca un poquito todo este tipo de intervención. Pero los resultados básicamente se basan en las 3 sustancias que estamos detectando más en estos contextos, que serían metanfetamina, GHB y catinonas, en este caso se vende como mefedrona, pero al final la realidad son varias catinonas y mezcladas. Para la metanfetamina, el problema que tenemos en estos momentos es el tema de la vía de consumo. Estamos viendo que las muestras están muy poco adulteradas, raramente lo están, pero sí que fijaros que de la gente que declara que la ha consumido una vez ha venido el servicio, o otra gente también no la consume, pero las que la han consumido el 66% es por vía fumada y el 11% por vía intravenosa. Esto, tal como también ha mencionado la MCDA, se nos complica muchísimo porque al fumar la metanfetamina, como accede mucho más rápido al cerebro, también puede hacer que sea mucho más adictiva. Esto lo estamos equiparando a un crack que ya sabemos en los problemas que va de adicción. Además, también estamos viendo que otras vías mucho más seguras, como serían la snifada o la oral, en estos casos prácticamente no se están utilizando. A nivel del GHB, una de las cosas que más nos preocupa es la alta adulteración de esta sustancia. Principalmente lo que estamos detectando es GBL, que es su precursor, pero lo que nos preocupa más es que la dosis claramente es distinta a la del GHB. Por lo tanto, a nivel de dosificación, la cosa se complica. Para complicarlo más, es muy frecuente encontrar cuando preguntamos si mezclan las sustancias, más del 22% lo mezcla con alcohol, por lo tanto, la mezcla de 2 depresores también podrían llevar mucho más a las situaciones de sobredosis y de pérdida de conciencia que sabemos que pasan. Por lo tanto, en estos análisis lo que vemos es que el 41%, casi 42%, son muestras de GHB, lo demás no lo son, y se han detectado hasta 8 sustancias distintas en este periodo de análisis, en estos 8 años que estoy presentando, desde 2014 a 2022, y el principal adulterante ha sido GBL, es decir, la sustancia que tenemos antes y que tenemos también más facilidad para conseguirla,
y luego otras sustancias que tienen que ver también con excipientes que pueden añadir, pero también con otras sustancias depresoras. A nivel de la mefedrona, esta es la que nos presenta un panorama más complicado, entendiendo que la columna de en medio, la de sustancia encontrada y no adulterada, son el número de muestras en las que realmente vemos que solo es mefedrona. Es decir, desde el 2009 vemos que el 100% de las sustancias eran mefedrona, en este momento el 33% son mefedrona y el 67% son otras sustancias que normalmente acostumbran a ser otras catinonas. En estos momentos estamos en un 39% de mefedrona y hemos detectado 44 sustancias distintas vendidas como mefedrona, de las cuales las más principales han sido las catinonas que son más parecidas a ella, la 3-MMC, que es una sustancia muy parecida, pero luego otras ya que han ido apareciendo a partir de las legislaciones que han ido ocurriendo en estos años, que ya son sustancias que tienen un perfil con más efectos secundarios, sobre todo en las zonas de inyección y de reacciones alérgicas. Ahí es donde tenemos nuestro foco y creemos que es básico poder seguir monitorizando, ya que en el momento en que hay restricciones de las sustancias, las personas que venden, pero también las personas que utilizan las sustancias, tienden a sustituir una sustancia por otra. Y ahí es donde tenemos ese mercado tan amplio de las nuevas drogas psicoactivas, donde allí tenemos un montón de posibilidades. Entonces, por ejemplo, ahora vemos, ¿no?, que en 2022-23 estamos entrando otra vez en un pico de detectar muchas nuevas drogas vendidas como sustancias clásicas. A nivel de este fenómeno es muy importante la monitorización y no solo la monitorización local. Una de las grandes ventajas que tenemos los servicios de análisis es que estamos en red, entonces existe una red europea que se llama TEDI, Trans-European Drug Information, donde estamos 24 servicios de análisis conectados y informamos regularmente al Observatorio Europeo, pero también entre los grupos sobre las nuevas tendencias y qué hay que ir a buscar. Al final esto es un mundo muy complejo, que si no sabes muy bien qué tienes que ir a buscar, a veces es como andar un poco perdido, ¿no? Y el hecho de la monitorización nos permite estar actualizadas de qué pasa también en otros países. A nivel de abordaje, las cosas que estamos teniendo en cuenta son principalmente la poca equidad en el acceso de salud que tiene este tipo de población. Esto ya lo detectó la OMS, porque principalmente, como se ha publicado recientemente en la Harm Reduction International, es una población con mucho más estigma, población LGTBI, trans, algunas personas son trabajadoras sexuales, migradas. Por lo tanto, estamos delante de una población con barreras específicas muy identificadas y muy complejas de sobrellevar, desde estas sanciones sociales interiorizadas, todo el tema del estigma social, formar parte de una minoría y toda la interseccionalidad que hay en esta población. Es por tanto que nosotras pensamos que es imprescindible poder ofrecer un asesoramiento centrado en estas personas que tienen unas necesidades muy específicas, en las que vamos a considerar la vivencia de esta persona y sus factores personales, pero también el contexto social y el entorno en el que vive, y la vivencia, en este caso del chemsex, de la sexualidad, prácticas sexuales y género, para poder también toda esta información relacionarlo con el tipo de sustancias que se están consumiendo y los adulterantes que estamos detectando. Desde aquí podemos ofrecer este espacio de confianza donde se reconocen estos placeres y esta necesidad de poder experimentar estas experiencias y desde aquí poder transmitir esta información, pero bajando muchísimo el estigma e intentar empoderar a estas personas para que tomen decisiones consensuadas y decisiones informadas, mucho más basadas en el conocimiento que en el estigma y en el miedo. Por lo tanto, con este tipo de servicios, lo que pretendemos es intentar promocionar esta gestión de placeres y riesgos con el objetivo de disminuir los riesgos y daños que están sometidas estas personas en estas prácticas, que son grandes, esto no lo vamos a negar, pero entrar desde allí, desde el reconocimiento del placer y de la necesidad de transgredir, y siempre enfocado desde esta sexualidad, género, diversidad a la que están sometidas estas personas. Por lo tanto, es súper importante poder trabajar en red. Desde Energy tenemos nuestra experiencia en sustancias, pero es muy importante trabajar con todas las asociaciones
que están mucho más acostumbradas a este tipo de trabajo y con este tipo de población para poder hacer un trabajo interdisciplinar y poder ofrecer estas competencias culturales desde el outreach, desde el peer-to-peer, desde el igual al igual, para que estas personas sientan que tienen este espacio para poder expresar y para poder empezar a trabajar. De esta manera es donde hay esta prevención de los usos problemáticos. Cuando antes estemos allí, antes vamos a ser capaces de diagnosticar y de ver a qué tenemos que enfocarnos, siempre desde la perspectiva de derechos humanos, del derecho de estas personas a poder encontrar una prevención que se adapte a sus necesidades, y desde la educación y el empoderamiento. Hay que también tener en cuenta que hay muy poca educación sobre drogas desde este tipo de población. Y esto lo que nos va a dar es una oportunidad para el diálogo y la confianza y poder hacer este tipo de intervenciones desde el counseling, desde las intervenciones breves para poder ir trabajando con estas personas y, por supuesto, poder siempre tener esta monitorización del mercado para saber qué tipo de sustancias están moviéndose en estos ambientes y qué tipo de respuestas hay que diseñar en función de este tipo de sustancias. Y hasta aquí dejaré mi presentación porque luego hay un montón de referencias después de esta diapositiva y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mireia. Como hemos visto en este primer bloque, hemos tenido algunas referencias sobre metodologías, sobre herramientas que nos pueden ayudar e inspirar a conocer mejor qué es lo que está ocurriendo y prácticamente en tiempo real. Metodologías que nos permiten saber en qué medida están llegando diferentes sustancias a una ciudad a través del análisis de aguas residuales o saber si lo que está consumiendo una persona es esta u otra sustancia, especialmente en el caso de las catinonas sintéticas, en un mercado tan variable, ¿no?, como hemos visto en los datos de la presentación. Y qué oportunidad ofrece para trabajar también con el usuario, ¿no?, como comentabas, Mireia, para que conozca qué está consumiendo exactamente y se le pueda dar un consejo más preciso. En este segundo bloque que comenzamos ahora vamos a ver diferentes intervenciones, propuestas por parte de instituciones públicas que pueden servir también de inspiración para muchos otros territorios, sobre todo instituciones que tienen una larga trayectoria en la intervención en el ámbito del fenómeno del chemsex. Vamos pues a la presentación de Marta Molina Olivas, que es la subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Va a hablarnos de la iniciativa para impulsar una respuesta coordinada al chemsex en la Comunidad de Madrid 2023-2025. Cuando quieras, Marta. Hola, gracias Raúl, gracias a todos, queridos compañeros, por darme esta oportunidad de presentar una cuestión de la que creo que podemos decir que estamos todos francamente muy orgullosos en la Comunidad de Madrid. Es una iniciativa intersectorial. Estoy intentando mientras tanto compartir ventana y me está pasando lo mismo que a Joan, me temo que no me da esa opción, a ver si es posible. Una iniciativa intersectorial que iniciamos ya el año pasado y que la verdad que está siendo toda una experiencia. Espero que estéis viendo la pantalla, ¿es así? Sí. Voy a intentar ponerlo en pantalla completa. ¿Me decís, por favor, si la estáis viendo igualmente? Sí, Marta, sin problema. Sí. Gracias. Bueno, pues se trata de una iniciativa que llevamos ya trabajando desde finales del año 2022 con un grupo muy interdisciplinar en el que están representadas pues tanto la estructura de salud pública como la estructura asistencial del sistema, distintas vertientes que tienen que ver con este fenómeno, como por supuesto con los compañeros del Ayuntamiento de Madrid, que son pioneros y pues referentes de buenas prácticas en el abordaje del chemsex, y asimismo con entidades comunitarias y sociedades científicas también dentro del grupo. Hemos tardado un cierto tiempo, aproximadamente 6 meses, en poder redactar y inicialmente empezamos con unas reuniones que nos permitieron ir dando forma a esta iniciativa y estamos en las últimas fases. Ahora os voy a presentar algunos detalles y la iniciativa se va a extender desde este año 2023, porque esperamos poderla presentar en público antes de que acabe el año, y hasta el 2025.
quizá un periodo algo corto, pero reflexionando en el grupo se vio que este era un fenómeno muy cambiante, como ya se ha reflejado en alguna ponencia previa, en el que sobre todo, bueno, pues los hábitos o el fenómeno y también las sustancias asociadas tienen una evolución rápida y es posible que acciones que ahora pensemos que tienen sentido, pues necesiten una adaptación posterior. Por eso hemos dado un margen hasta 2025. El primer, digamos, foro de debate que tuvimos en el grupo fue en cómo concentrar la acción en qué fenómeno, qué era el chemsex para nosotros, qué podíamos consensuar como definición de chemsex. En eso Raúl nos ayudó mucho, nos orientó, porque, bueno, depende el ámbito del que vengas, lo vives de una forma o de otra, que podemos hablar, hablamos solo de chemsex, nos centramos en un uso sexualizado de drogas en ámbitos diferentes, que también se ve que está empezando a aparecer. Finalmente optamos por centrarnos en el fenómeno del chemsex entendido como un fenómeno vinculado a la cultura sexual gay, por ser más precisos en nuestras intervenciones en determinado colectivo y en una serie de intervenciones que luego pueden o no tener reflejo cuando se aborda el fenómeno de uso sexualizado de drogas en otros colectivos o en otros contextos. Y un vector importante para todo este movimiento bueno, son los dos vectores que ya ha comentado el delegado del gobierno. Se trata de un fenómeno que tiene unos grandes riesgos en el ámbito de las adicciones y la salud mental, y por otro lado un enorme riesgo que se ve evidente cuando se analizan los datos de riesgo aumentado de contraer ITS y VIH. Entonces nos planteamos como objetivo institucional potenciar una respuesta coordinada con todos los agentes, tanto institucionales como comunitarios, para dar respuesta a las necesidades de salud de esta población, y por tanto es una iniciativa intersectorial con todos integrados. Marta, ¿sí? Disculpa, Marta, no sé si estás pasando la presentación, porque no están pasando. ¿No? No. Pues vaya por Dios. Sí que estaba pasando la presentación, efectivamente. Un momento que voy a ver, esto ya me ha pasado en otra ocasión, voy a dejar de compartir un momento, voy a volver y creo que voy a tener que hacer como en otras ocasiones, no poner la pantalla absolutamente completa. Un segundo, perdón. Claro, ya estaréis diciendo por qué habla tanto en la misma diapositiva. Bien, a ver, aquí, compartir. ¿Estáis viendo ahora una diapositiva con franjas en colores? ¿Grupo de trabajo intersectorial? Sí. Vale, lo voy a dejar en este formato, aunque no se ve tan bien. Prueba si quieres ir hacia adelante y hacia atrás para ver si... a ver, un segundo. Ahora estaría dando otra diapositiva, ¿sí? Sí. Vale, perfecto. Sí. Vale, bueno, pues entonces lo voy a volver a donde estaba y lo voy a aumentar un poquito. Bueno, esta es la composición del grupo. Como veis, como había comentado previamente, tiene una amplia... un amplio despliegue tanto en salud pública como en el Servicio Madrileño de Salud, con la Oficina de Salud Mental, la Gerencia de Atención Primaria, la de Hospitales, las unidades de continuidad asistencial, la Subdirección de Farmacia, porque también lo hemos hecho una vinculación con el sistema PrEP, con los centros de referencia en atención de ITS, como es el Centro Sandoval, referente en nuestra comunidad, con el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, en sus dos vertientes, tanto en la Subdirección General de Adicciones como en los Centros Municipales de Salud de Madrid Salud, con las sociedades científicas y una serie de entidades comunitarias que están aquí reflejadas y que son solo una parte de nuestra red de trabajo continuo con las entidades comunitarias, mucho más amplio, que precisamente hoy mismo acaba de salir el borrador de la iniciativa a consulta externa con el resto de entidades comunitarias que operan en nuestra comunidad y con las que tenemos un trabajo continuo de coordinación
en el marco sobre todo de la red de pruebas rápidas y detección precoz y salud sexual que tenemos desde hace ya mucho tiempo con reuniones periódicas con ellos. Como veis aquí, realizamos una serie de subgrupos de trabajo. Bueno, más bien son ámbitos de acción en los que esperamos hacer a continuación, una vez que esté presentada toda la iniciativa, una serie de subgrupos de trabajo posterior de seguimiento y concreción de acciones, porque como ahora explicaré, hay una serie de acciones que vimos que necesitarían un trabajo más profundo de redacción o de coordinación. Los ámbitos son la prevención y detección precoz, la atención integral, la formación y ya un apartado de sistemas de información, vigilancia e investigación. Este es nuestro cronograma. Como veis, ya empezamos en el 22, como he dicho, y ahora estamos aquí en la zona roja, en la que estamos terminando nuestras últimas ya borradores, planificando la presentación y difusión y el despliegue de acciones, si bien es cierto que alguna ya la hemos ido adelantando y ahora hablaremos un poquito, y el seguimiento de evaluación que se va a prolongar a lo largo del 24 y 25 con un plan ya de seguimiento concreto. Las reuniones han sido mensuales, bastante intensas, con trabajo entre ellas muy tasado, bueno, la verdad es que todo el mundo ha puesto mucho de su parte y ha sido un trabajo muy enriquecedor. Además, hemos hecho un grupo Teams, que es en el formato en que nosotros nos movemos, y hicimos en primer lugar un diagnóstico de situación, que tuvo dos vertientes. Por un lado, un mapeo de los recursos sociosanitarios específicos para el chemsex en la Comunidad de Madrid y centrado sobre todo en las acciones puestas en marcha desde la vertiente más institucional, si bien es cierto que hay un abanico enorme de acciones que también se vienen haciendo desde el ámbito de las entidades y el ámbito comunitario, no podíamos ya reflejar en el documento todas y cada una de las acciones, aunque sí que tenemos recogida como acción en el plan poder reflejar en un espacio web y mantener al día ese catálogo de recursos. Posteriormente, también hemos hecho una actualización de la situación epidemiológica con las distintas fuentes de información, tanto de adicciones como de farmacia, como de vigilancia epidemiológica como tal. Y luego, además, vimos las distintas propuestas para la mejora de la calidad asistencial. En concreto, como veis aquí, el objetivo general que nos hemos planteado es potenciar una respuesta coordinada de todos los agentes institucionales y comunitarios a las necesidades de salud y se concretan en una serie de objetivos específicos según el área que podéis ver aquí, pero bueno, no vamos a entrar al detalle porque ya lo podréis ver en cuanto os podemos pasar el documento completo. En general, son ad hoc y distintos instrumentos estandarizados que nos permita hacer un seguimiento tanto anual como uno global del impacto final, con el espíritu de ir haciendo un segundo ciclo actualizado de intervenciones o de orientación de la intervención a partir del 2025. En algunos aspectos que fueron surgiendo y que ya os puedo ir adelantando, no os voy a desvelar todas las acciones que tenemos previstas, porque todavía, ya os digo, estamos en la fase última de consultas externas, pero sí algunas que están claras ya estamos poniendo en marcha. Se vio, bueno, no sé si conocéis, pero en la Comunidad de Madrid pusimos en marcha el año pasado un código sanitario para atención urgente a la violencia sexual en mujeres, que está siendo un éxito en cuanto a coordinación, en cuanto a poner a la mujer en el centro y que sea la atención sanitaria la que prime sobre el resto de actuaciones y todos los demás actores, tanto legales como forenses, se centralicen en la atención en el centro hospitalario para evitar que la mujer tenga que ir de un dispositivo a otro y se pueda concentrar la atención de una forma además estandarizada y en todos los grandes centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Esta experiencia, como digo, ha sido muy exitosa y a imagen y semejanza se nos han planteado ya por distintos motivos y en concreto en el marco de esta iniciativa el adaptar o hacer unos protocolos específicos para la atención a la violencia sexual
tanto en población infantil, que no es que tenga que ver con esto, con el chemsex, pero sí que ha sido una demanda por la nueva normativa de protección de la infancia, en la que ya estamos inmersos, el protocolo de asistencia a población infantil y adolescente, y a continuación vamos a abordar el protocolo de atención a hombres que hayan sido víctimas de violencia sexual, porque sí ha sido una cuestión que en las reuniones de seguimiento mensuales surgen cada vez bueno, pues casos de hombres que están siendo víctimas y que no tienen un circuito claro dentro de esta atención. Esto se va a enmarcar en la iniciativa, al igual que otra serie de acciones, como muy importante la parte de formación. Ya lo ha adelantado antes Raúl, pero efectivamente nosotros ya llevamos desde el año 2016 con formación específica en chemsex, que tiene dos vertientes, digamos, unos cursos más breves de 12 horas que se realizan, sobre todo se dirigen a profesionales de atención primaria y que hacemos 2 ediciones por año habitualmente. Y luego llevamos, ya digo, desde el 16 haciendo un curso más en profundidad de 44 horas que se abre a todo el colectivo, a los centros de drogas, a las ONGs y por supuesto a atención primaria y todos aquellos que quieran profundizar en la temática. Además, tenemos una serie de iniciativas de investigación cualitativa, que ahora entraremos un poquito más, y una serie de proyectos de intervención comunitaria y basada en nuestra red de servicios de pruebas rápidas, materiales y difusión en la web. Vamos a ir entrando un poquito a ello. Como os decía, tenemos en la subdirección una larga tradición de investigación cualitativa en fenómenos relacionados con la promoción de la salud en entornos vulnerables y en concreto ya se hizo se publicó en el 2018 se hizo en el 18 y se publicó en el 2020 una investigación sobre drogas, sexualidad y prácticas de riesgo en el colectivo HSH en Madrid. Esta publicación la verdad es que ha dado bastante información que nos ha servido a la hora de planificar todas las acciones, pero también se ha visto que, como bien comentaba antes, es un fenómeno cambiante que merecía una segunda mirada, sobre todo una segunda mirada para ver si ha habido cambios significativos en determinados patrones, pero además queremos hacer una aproximación muy dirigida a detectar estrategias de prevención e intervención temprana en ese colectivo, que sean ellos mismos quienes nos puedan identificar cuáles serían esos mensajes significativos o esas acciones que realmente para ellos marcaría la diferencia y podría darnos una ventana de oportunidad en la prevención, tanto primaria como secundaria. Eso ya está en marcha, de hecho ya está iniciándose el trabajo de campo. Por otro lado, tuvimos una experiencia muy enriquecedora con motivo del brote de mpox el año pasado, que como sabéis en la Comunidad de Madrid fue el brote más, pues más intenso prácticamente en la Unión Europea, y eso nos obligó a abordarlo desde distintas partes, obviamente desde la parte de vigilancia y control habitual de cualquier brote, pero también en su vertiente de vacunación, que llevó una serie de adaptaciones y de puesta en marcha rápida de un sistema de acceso tanto para la preexposición como para la posexposición, que fue la verdad bastante exitoso y que de hecho sus resultados ya están publicados recientemente. Y por otro lado hicimos basándonos en nuestra red de pruebas rápidas y que lleva un servicio de counseling, servicio sexual de orientación sexual asociado, hicimos una profundización y una puesta al día de los servicios comunitarios para hacer frente al mpox. Se basaba en varias líneas: reforzar la atención con una mirada específica hacia el mpox en esos servicios de pruebas rápidas en los que se podía explorar este fenómeno. Hicimos un refuerzo de la intervención directa en medio abierto, tanto en las zonas de cruising como en saunas y otros espacios de ocio nocturno específicos del colectivo, y además pusimos en marcha la atención de línea e información telefónica, que no solamente daba la información y sigue dando la información del fenómeno, sino que también da orientación sexual para reducción de riesgos y prevención.
Además, se hizo una intervención específica en redes sociales y las apps de contactos con mediadores especializados en salud sexual, junto con unos materiales que se elaboraron específicamente. Este mismo modelo de intervención multicanal basado en nuestros servicios de prevención y pruebas rápidas lo estamos adaptando y de hecho ya están empezando a trabajar para adaptarlo al fenómeno del chemsex. Por otro lado, hemos hecho un esfuerzo en profundizar en nuestros datos que se recogen desde todos esa red de centros y para explorar un poquito el fenómeno del chemsex son unos datos que se han mostrado en la última reunión de la Sociedad Española de Epidemiología de este mes de septiembre, en el que se vieron que de los 9.700 personas HSH que se atendieron entre 2016 y 2022, el 960, es decir, casi un 10%, se autodeclaró usuario de chemsex. Y además, entre los que no declararon ser usuarios de chemsex, el 34% afirmó haber mantenido las relaciones sexuales, alguna relación sexual bajo el consumo de drogas en los últimos 12 meses. Perdón, que tengo que ir a la siguiente diapositiva. Además, el 63,5% había tenido un diagnóstico previo de ITS frente a solo el 30% de aquellos que no eran usuarios de chemsex. Estas son las cifras que veis aquí reflejadas en gráficas. Bueno, confirman un poco la idea que teníamos todos, que efectivamente el chemsex es un factor de riesgo evidente para no solo para el consumo de drogas, y aquí veis el panel de drogas que se autodeclaran por estas personas, el GHB, los POPs, la mefedrona. La metanfetamina todavía no es tan preocupante quizá en nuestro territorio, pero sí tenemos todo lo demás. Y luego el riesgo de infecciones de transmisión sexual pues es elevadísimo. Y los test rápidos reactivos, como veis, muestran esa enorme diferencia. El 7,4% de los usuarios de chemsex son reactivos al VIH, o sea, es decir, tienen una prueba positiva frente al 2% de los que no lo son, y para la sífilis ya es mucho mayor. Estamos hablando de prácticamente un 21% de positivos a sífilis frente a un 4% en los no usuarios de chemsex. Luego, bueno, pues parte de nuestro trabajo es también hacer toda la difusión y materiales en los que gran parte es el reparto de material preventivo gratuito que se pone a disposición tanto de nuestras propias redes como de toda la red de entidades comunitarias, de centros municipales de salud, de centros de atención a drogodependencias, centros municipales de todos los ayuntamientos. Y también tenemos un sistema bastante clásico ya en la comunidad, que son estos dispensadores de preservativos a muy bajo precio en la red de metro. Luego, además, tenemos actualizando permanentemente la web de VIH e ITS, en los que incluimos también, haremos una sección específica de chemsex a raíz de la iniciativa. Y hemos hecho hincapié en diversificar todo el servicio de pruebas rápidas, que, como digo, no es solamente hacer la prueba. Nosotros somos unos convencidos de que, además de hacer los test, hay que acompañarlo de un consejo de salud sexual que pueda pues orientar en las prácticas preventivas y en la reducción de riesgos, puesto que si alguien ya se ha acercado a nosotros en un servicio que es absolutamente anónimo, de acceso universal, especialmente dirigido a población de difícil acceso, que luego le abre la puerta a todo el resto del sistema, pues que también se aproveche para trabajar esa prevención y salud sexual. Veis aquí cómo es el dispositivo en el año 2022, en un total de 45 puntos, que ya este año estamos de camino de abrir en otros 2 centros de salud. Son dispositivos, cuando están en los centros de salud, están, digamos, en una sala o en una zona separada de lo que son las zonas de consulta habitual, y eso permite quizá ser más anónimo y, desde luego, un acceso absolutamente libre.
bueno, no voy a entrar en los detalles de toda la atención que hacemos, todo esto está publicado en nuestra página web y lo podéis consultar. Este es la red que tenemos disponible y la vamos actualizando a medida que abrimos nuevos centros en nuestra página web. Y se caracterizan, bueno, pues por su accesibilidad y lo que he contado hasta ahora. También os voy a quitar esto. Bueno, los próximos pasos, ¿cuáles serían? Bueno, pues como he dicho, la iniciativa está en revisión externa. Queremos tener el documento definitivo para el mes de noviembre y hacer alguna presentación institucional que ya estamos trabajando, desde luego antes del 1 de diciembre tiene que estar. Y los grupos de trabajo ya están sin parar de trabajar porque, como decimos, esto es un trabajo de continuo que vimos que requería que el grupo redactor se convirtiese en grupo de seguimiento y motor y de evaluación posterior. Entonces, como ya he dicho, hemos iniciado el trabajo de la investigación cualitativa actualizada. Tenemos previsto iniciar en breve el trabajo para el Código Sanitario de Atención Urgente a Víctimas de Violencia Sexual, que sean hombres, y también sabemos que tenemos que ponernos a trabajar de manera profunda en un instrumento de cribado para la detección precoz, pero bueno, como ya se están haciendo iniciativas similares a nivel nacional, pues estaremos muy alineados, como hemos estado al redactar esta iniciativa, que bebe en gran parte del documento nacional publicado y que desde luego está absolutamente alineado con con esas iniciativas y políticas. Bueno, espero haberme explicado adecuadamente. Gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier duda. Muchas gracias, Marta. Primero vamos a tener la intervención de Joan Colom, que es subdirector general de Adicciones, VIH, ITS y Hepatitis Víricas de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, que nos va a hablar del plan de formación en materia de chemsex de Cataluña, que incluye cursos, también seminarios y webinars. Cuando quieras, Joan. Muchas gracias, Raúl. Bueno, un placer estar con todos vosotras y vosotros esta tarde y ya en el primer webinar que hicimos os explicamos detalladamente nuestra estrategia y hoy me habéis pedido un poco que hablara más sobre concretamente el plan de formación, que es una parte muy importante de nuestra estrategia en chemsex. Pero no por ello quiero hacer algunas generalidades muy rápidas. La siguiente, por favor. La siguiente, que van juntas aquí. Es decir, lo que sabemos en estos momentos por los datos que tenemos es que analizando el EMIS 2017, el uso sexualizado de sustancias se dio el 18,5% en el último año y el 13,4% habría consumido en grupo con más de una persona. Y eso nos da unos resultados en el caso de Cataluña, que somos la segunda comunidad quizás con una mayor prevalencia de uso sexualizado de sustancias. La siguiente. Si miramos el estudio Homosalud, que me ha cedido estas diapositivas amablemente Cinta, del CEISCAT, Cinta Folk, vemos, por ejemplo, que el 9,4% habría consumido intencionadamente para que el sexo fuera mucho mejor, es decir, que sería lo más relacionado con chemsex. En Cataluña esto sería en España el 9,4% y en Cataluña sería el 10,7%. Por tanto, veis que hay una cierta diferencia entre los dos estudios. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos observar mejor aquí? Cuando vemos el consumo de drogas inyectadas y vemos el consumo el último año, los últimos 12 meses, y comparando el EMIS y el Homosalud, vemos que nos da prácticamente 3 veces más la encuesta relacionada con el Homosalud en Cataluña. 3,1 habrían hecho slamming en los 12 últimos meses y por lo que se refiere a Homosalud nos daría un 3,7 de compartir alguna vez jeringuilla en los 12 últimos meses. La siguiente, por favor. Estos son un poco los antecedentes del plan, porque el plan tiene una larga trayectoria. Empezamos en el 2015 haciendo un análisis de la situación con un informe sobre la metanfetamina
y su impacto en el chemsex. Un segundo trabajo en el 2016 también con CEISCAT y con Persi como responsable máximo sobre un estudio cualitativo sobre consumo de drogas y su relación con el sexo. Luego hicimos una matinal especial dirigida a trabajar con distintas organizaciones, con entidades comunitarias en Cataluña. En el 2018 elaboramos un curso ya de reducción de riesgos y daños dirigido a esta población y en el 2019 incorporamos en el plan de acción, en el plan de drogas y adicciones comportamentales 2019-25, una estrategia concreta donde una línea estratégica, la 3, donde incluimos la intervención de forma directa en el chemsex. Y es allí donde empezamos a trabajar con grupos de trabajo, con 4 grupos de trabajo, que se realizó un calendario de septiembre a febrero de 2020, que tuvimos la oportunidad de contar también con Raúl en este grupo motor. La siguiente, por favor. Se trataba de un grupo motor realizado por Raúl, por Cinta, el equipo nuestro de chemsex, de la Subdirección General, y creamos 4 grupos de trabajo interdisciplinar. Uno para prevención y reducción de daños, otro para detección y orientación, otro para tratamiento y otro para formación. Detectando las necesidades y aspectos clave en cada área. Y además hicimos un grupo focal cualitativo con participación de personas, de 8 hombres concretamente, para recoger en primera persona sus necesidades en relación con este proyecto, en este programa. La siguiente, por favor. En el 2021 presentamos ya los resultados del proceso de reflexión, la siguiente, por favor, y la guía de participación que antes ha hecho referencia Raúl y donde se especifica el circuito, la orientación, la forma de acceso, los materiales, etcétera, etcétera. Y voy a centrarme ahora en una de las necesidades que planteamos y en uno de los grupos de trabajo que planteamos como fundamental en la guía estratégica sobre chemsex, que era el plan de formación. Y eso lo realizamos en un consenso entre todo el equipo pluridisciplinar que trabajamos este grupo y de todos los profesionales que intervienen en la prevención, en la detección y el abordaje del chemsex en Cataluña. Y incluye estos 6 ámbitos de formación. Formación básica, sustancias utilizables o utilizadas, competencias culturales en los ámbitos LGTBI, LGTBIQ+, y chemsex, abordaje integrado en relación con los usuarios, qué tipo de intervención en los distintos centros y qué coordinación tendrían, cómo aplicar, cómo formar en términos de reducción de riesgos sexuales y de consumo, y finalmente una formación dirigida específica y especialmente a las personas que ostentan algún tipo de negocio dirigido a público LGTBI. La siguiente, por favor. Ahí podíamos ver la distinta combinación que se da entre estos grupos, entre estos 6 ámbitos de formación que teníamos y los distintos servicios. Como veis, no lo detallaré porque es muy amplio, pero en función de donde nos dirigíamos, si eran clínicas de centros asistenciales, si eran centros de ITS, si eran centros de adicciones, si eran urgencias, si eran unidades de VIH, si era atención primaria, etcétera, aplicábamos o bien la formación básica o bien uno u otro. Era una combinación de los 5 grupos fundamentales que era importante. Por tanto, había servicios de públicos, servicios comunitarios y finalmente industria del ocio dirigida a este colectivo. La siguiente. Y luego ya en este plan de formación empezamos en el 2022 con 5 cursos en línea dirigidos a profesionales y a entidades comunitarias y, como no, también, aunque con menor éxito, a personas que ostentaban negocios dirigidas a este colectivo. La siguiente, por favor. Estos fueron los cursos online. Son 5 cursos con 3 ediciones. Estos 5 cursos, el primero iba dirigido a centros de atención a las adicciones y a atención comportamental, sería la parte de adicciones, por decirlo de alguna forma. El segundo iría dirigido a unidades
de infecciones de transmisión sexual, centros de ITS, de VIH, entidades comunitarias, servicios de reducción de daños, comunidades terapéuticas, centros penitenciarios incluidos y organizaciones incluso de trabajadores sexuales. El tercero iba dirigido a urgencias, tanto de psiquiatría como de medicina, centros de salud mental adultos, unidades de desintoxicación hospitalaria y patología dual. El cuarto iba dirigido a atención primaria. Incluíamos aquí también los servicios de emergencias tipo SEM y incluíamos servicios sociales. Y el quinto era dirigido a estos responsables y trabajadores de centros que ostentan negocios como saunas, clubs de sexo, festivales, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, hemos hecho tres ediciones, ¿no? De forma online, a través de una plataforma de formación en línea en salud. La duración oscila entre 2 y 6 semanas, según el curso, y se puede tener acceso a presentaciones locutadas, a un test de evaluación y a un foro para resolver dudas. Y cada participante puede realizar el curso al ritmo que considere oportuno. La siguiente. Aquí simplemente deciros que se nos inscribieron 1.758 personas en las 2 primeras ediciones. La tercera, como está en curso, aún no la he incorporado. Y el 65% terminaron con un certificado. La siguiente, por favor. Y como vemos aquí, de estas 795 personas que respondieron la encuesta de valoración, el 74% eran mujeres, 24% hombres, 2% no lo definían, no binario, y el 29% habían recibido formación previa sobre chemsex. La siguiente, por favor. Y para que os hagáis una idea de cuál es el perfil profesional SMAI, está muy repartido entre todos los cursos, pero básicamente enfermería, psicología, medicina, trabajo social, educación social, entidades comunitarias, integración social, técnicos de atención sanitaria. Dependía un poco del briefing y del target del curso, ¿no? La siguiente. Este sería el curso 2, más o menos similar, con mayor o menor presentación de estos profesionales que antes he dicho. En este caso, por ejemplo, siempre, fijaros que casi siempre enfermería es el que ostenta una mayor representación. La siguiente. También educación social. La siguiente. Y el tercer curso que está en marcha ahora, como veis, más o menos lo mismo. La siguiente. Y este es el cuarto curso. Perdón, he confundido cursos con ediciones. Este es el cuarto curso y el quinto, la siguiente, por favor. Perdón, no, ya no lo hay. El quinto no lo hay porque era este que decía que iba dirigido a entidades que gestionan negocios de estas características y fue muy baja la participación y por tanto no lo hemos recogido en las valoraciones. Para que veáis aquí, recogimos una serie de indicadores para valorar cómo había sido el curso. Expectativas, contenidos, metodología, comunicación, estructura y distribución del temario, formato del curso, formato del material, aplicabilidad al lugar de trabajo y utilidad en el desarrollo profesional. Y en general, como veis, sobre 5, la mayoría de estas 790 personas que contestaron el cuestionario contestaron por encima de 4,5, es decir, que hubo una gran satisfacción en relación con toda esta formación. La siguiente. Y en cuanto a los docentes, también podría decir lo mismo, ¿no? Se valoró muy positivamente a todos los docentes. La siguiente. Y eso por una nube de estas que hicimos con las personas que participaron en los cursos, para saber qué es lo que nos salía de forma más intuitiva, más rápida. En cuanto a la evaluación, era que se hablaba que eran los cursos que eran novedosos, la claridad, las locuciones que eran muy interesantes, las explicaciones de los docentes, la idea del abordaje interdisciplinar, la aplicabilidad. Y he recogido aquí 3 frases concretas de algunas de las personas que hicieron el curso, ¿no? Rápido, claro y conciso, el curso perfecto. De cómo hemos pasado de la indignación a ver un enfoque totalmente diferente. Me ha encantado por fin un curso que da una visión global de la persona expresando su realidad sin juicios de valor. La siguiente. Y ahí también valoración de aspectos a mejorar, ¿no? Es decir,
Hubo algunos problemas técnicos con el audio, que hubo algún problema de este tipo y también con los casos prácticos. Y en realidad nos pedía la gente aún más, algo más de espacio para el debate y la reflexión compartida, que vamos a recoger evidentemente en cursos futuros. La siguiente. Y precisamente recogiendo esta idea, hemos estado trabajando en 2 grupos de trabajo en paralelo también con todos los cursos para mejorar esta intervención formativa. Una con industria del ocio, porque he dicho que hubo una participación más bien escasa y lo estamos trabajando ahora, y otro para el consentimiento sexual y chemsex. Hemos considerado que están 2 elementos que requerían una visión especial. La idea es crear un espacio de reflexión técnica y de diálogo con todo el mundo, pero especialmente con las agentes clave, establecer un marco de referencia común, a generar una discusión que permita avanzar en el diagnóstico, promover la recogida de propuestas y medidas a adoptar y alcanzar un consenso en torno a los pasos necesarios, medidas prioritarias y responsables. La siguiente. Estos son los 2 grupos de trabajo, el de consentimiento sexual, chemsex, aspectos culturales e implicaciones legales, donde han participado todo el ámbito de salud, la Secretaría de Igualdad del Departamento de Igualdad y Feminismos, de la Generalitat de Cataluña, Barcelona Checkpoint, Energy Control, Gays Positivos, ABD, Stop SIDA. Y luego estamos trabajando con la industria del ocio, que aparte de estos previos que hemos hablado, esto se hace en el Centro LGBTI de Barcelona. Contamos también con la participación del grupo de Pases, del grupo Matiné y Locosente. La siguiente, por favor. Locamente. Y para ello estamos organizando unos webinars temáticos en noviembre también con estos conceptos. Uno de consentimiento sexual y chemsex, otro de abordaje práctico en consulta, de experiencias en primera persona y de counseling y chemsex. Esto lo hemos recogido de algunas de las propuestas que nos hacían las personas que habían hecho los cursos y les llamamos sesiones online de profundización. Por tanto, aunque están abiertas, están pensadas para las personas que ya hicieron alguno de las 3 ediciones de los 5 cursos que antes he mencionado. La siguiente, por favor. Y concluyo, creemos que la formación es fundamental para cambiar el paradigma de la intervención y me parece clave además dentro de las políticas públicas como estamos hablando hoy. El trabajo colaborativo yo diría que es esencial con las entidades comunitarias, con los servicios de atención, pero basándonos en la idea del compromiso, de la constancia y del mantenimiento. Somos conscientes de la complejidad, no huimos de la complejidad que tiene el tema, porque existen multitud de instituciones, organismos, entidades implicadas y además hay un conjunto de recursos muy heterogéneo, tanto a nivel territorial como a nivel local, y creemos, estamos plenamente convencidos que la formación es un elemento clave de palanca de cambio para la transformación. Y así lo pensamos. La siguiente, por favor. Todo eso está recogido en nuestra web, por tanto, todo el proyecto, las sesiones de formación y, como no, todo el modelo de intervención en chemsex en Cataluña que antes he explicado y que expliqué en el primer webinar, está ahí está en distintos idiomas, en catalán, castellano y en inglés. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y disculpad los problemas de compartir que hemos tenido hoy, que no son nada habituales. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Joan. Gracias, Raúl, por ayudarme y compartir la presentación. Gracias a ti. Y pasamos pues a la última presentación por parte de Ruth Olmos. No sé si tuvieras algún problema con la presentación, Ruth, ya me indicas y la comparto yo. Ruth Olmos es la jefa del Departamento de Asistencia de la Subdirección General de Elecciones del Ayuntamiento de Madrid y nos va a hablar en su presentación de acciones en materia de chemsex que están siendo impulsadas en este momento por el Instituto de Elecciones, por la Subdirección General de Elecciones. Cuando quieras, Ruth. Bueno, buenas tardes y bueno, daros las gracias por la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Como ya, bueno, pues eso,
soy la última y vamos un poquito así de tiempo, voy a intentar no liarme mucho y contároslo lo más claro posible. A ver si consigo yo pasar las diapositivas. Vale, he dividido las estrategias que nosotros hemos puesto en marcha en unas estrategias de intervención divididas en unas medidas estructurales y unas medidas más técnicas dirigidas a lo que es la parte asistencial. En cuanto a las estrategias de intervención y que tienen que ver con medidas estructurales, pues las he organizado de esta manera, aunque no todo lo que aparece aquí va en este orden. Algunas cosas, bueno, pues las hemos iniciado más tarde, ¿no?, que el orden en el que aparecen. Como todos, pues como se ha hablado esta tarde, efectivamente la formación a los y a las profesionales que trabajan en nuestra red a nosotros también nos parecía fundamental. Entonces, ya en el 2019 organizamos los primeros cursos de formación dirigidos a las personas que trabajan en los CAD, que además estos cursos están organizados por la Escuela de Formación del Ayuntamiento. Entonces, son cursos que se hacen en horario laboral y, como digo, se empezaron a hacer en el 2019. Actualmente el curso ya contempla dos días completos de formación y por estos cursos habrán pasado, pues eso, cerca de 100 profesionales de los centros. Por otro lado, pues también se ha colaborado con la difusión del curso que se hace desde la Comunidad de Madrid e intentando también transmitirlo a todas las entidades que colaboran con nosotros y a los trabajadores de los CAD para que tuvieran facilidades para poder hacerlo. De hecho, en alguna ocasión hemos tenido cierta discriminación positiva para que nuestros profesionales los pudieran hacer. Como se ha comentado anteriormente, la formación probablemente es el motor del cambio para poder atender este perfil nuevo con garantías de calidad. El siguiente cambio estructural que para nosotros es fundamental es el tema de los sistemas de registro. Nosotros tenemos toda la historia informatizada en los 7 centros que son de titularidad municipal desde hace ya más de 10 años y nos parecía fundamental que pudiéramos encontrar una fórmula para que los usuarios de Kenses los pudiéramos identificar y registrar de una forma rápida y que además fuera fácil y fuera ágil y que después nos permitiera obtener datos reales y en un tiempo corto y sin un trabajo excesivo. Al final encontramos la fórmula por la página que tenemos y por cómo registramos los datos que podíamos utilizar esta pestaña de programa al que la persona se adscribe y podíamos poner que esa persona pertenecía al programa de Kenses y de esa forma registrarlo correctamente. Esta sería esta pestaña que es donde aparece como se ve en la página y después de una forma bastante sencilla se pueden obtener los datos del programa en el que está asignada esa persona y se pueden encontrar los datos en el periodo que nosotros queramos registrar. ¿Qué ocurre? Que
que como además se recogen muchísimos datos no solo de la situación, datos sociosanitarios, sino bueno, pues de las sustancias que se consumen, de las enfermedades que se tienen, a la hora de poder bueno, pues, obtener información facilita muchísimo. Cuando se recogieron estos datos, pues estábamos en 560. Como digo, el hecho de tener un registro, bueno, pues hace que estos datos los puedas valorar rápidamente y que además, bueno, pues puedas coger el pulso a la situación en un momento determinado para ver lo que está ocurriendo. A ver, esto, bueno, como podéis imaginaros, es bastante importante a la hora de todo, a la hora de saber lo que pasa, de las necesidades que tienes de recursos, de profesionales, de qué centros están atendiendo más personas, de cómo se está distribuyendo la atención en toda la ciudad, vamos, en toda la ciudad en relación con nuestros centros. Consecuencia de esto también, bueno, pues es que pudimos realizar un informe que fue 21 y 22 que nos daba un perfil. El estudio está colgado en la página web de Madrid Salud y bueno, pues aquí solo os he puesto algunos datos, pero claro, nos da un perfil de las personas que estamos atendiendo de una forma, bueno, pues relativamente sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro caso el 77% de las personas que están en tratamiento consume mefedrona frente a, bueno, pues a los datos que hay en otras ciudades. El 41% consume GHB. Tenemos un 50% de personas que han consumido por vía intravenosa. Y bueno, pues esos datos que como se recogen de forma habitual en todas las historias, es fácil llegar y acceder a ellos y ver un poco, bueno, pues cuáles son las necesidades en un momento determinado o las situaciones más urgentes a lo mejor a las que tenemos que atender. Como otra de las medidas importantes que considerábamos que a nivel institucional teníamos que hacer es bueno, pues difundir lo que estábamos haciendo y que podíamos atender a los usuarios y bueno, y colaborar con todas aquellas organizaciones que bueno, pues que en un momento determinado pudieran necesitar o pudiéramos compartir las experiencias. En eso es verdad que se ha hecho un esfuerzo no solo desde la parte de, bueno, pues más institucional que está referida a lo mejor al departamento, sino desde los centros donde se están atendiendo a estos usuarios con más frecuencia. Bueno, pues los profesionales de estos centros han salido a hospitales, a centros de atención primaria, han colaborado con cursos que se han hecho a lo mejor en la Comunidad de Madrid, en algunos centros, bueno, pues un poco para intentar transmitir esa información. También desde el Ayuntamiento, desde el Instituto de Adicciones, en septiembre del 22, pues se hizo una jornada específica dedicada a la atención de las adicciones en los usuarios de Kense. Se está colaborando, como no podía ser de otra manera, con la iniciativa de la Comunidad de Madrid y bueno, en el Congreso de Medicina Familiar y Comunitaria de Sevilla del año pasado, que también llevamos una ponencia, y en ese congreso había más de 1.000 profesionales de la medicina. Ahí sí que nos hicimos virales porque salimos en el noticiero chilero y creo que se nos debió de ver en muchas partes. La otra medida que podemos considerar, bueno, pues eso, más estructural, es todo lo que tiene que ver con el apoyo de recursos de ingreso. Nosotros muchos de estos recursos los tenemos con contratos
que hacemos con empresas, son servicios que tenemos externalizados. Lo que hemos empezado a hacer ahora en todos aquellos contratos nuevos que salían era exigir en el pliego de prescripciones técnicas que todos estos recursos nuevos que vamos contratando tengan un programa de atención a usuarios con KENSES, o sea, usuarios de KENSES, perdón. Es decir, es una exigencia que nosotros ya vamos poniendo en todos aquellos contratos nuevos que vamos teniendo. Cuando hablamos de medidas técnicas, medidas más directas y dirigidas a la atención de los usuarios, pues bueno, la primera en la que nos pusimos a trabajar fue la de favorecer el acceso y la captación de nuevos usuarios. En esta medida, cuanta más difusión te das, bueno, pues también es verdad que favoreces esa captación. Pero, bueno, también pusimos en marcha el programa Pausa, que bueno, pues es una iniciativa que lo que intenta es utilizar la difusión online, bueno, para acceder a aquellos usuarios fundamentalmente que no habían realizado ninguna demanda de tratamiento y que podían no conocer los recursos. Llevamos con este servicio desde el 2020 y bueno, pues es un servicio que ofrece un asesoramiento profesional, ofrece una valoración y bueno, en muchos casos puede hacer una intervención de reducción de riesgos y en aquellos casos en los que los usuarios lo necesitan o lo solicitan o quieren, bueno, pues se hace una derivación a los centros de adicciones o a los centros comunitarios y se hace un acompañamiento para esa derivación. La verdad es que el programa, bueno, pues cada vez tiene más, la cuenta de Instagram cada vez tiene más seguidores y bueno, yo creo que está haciendo una labor bastante importante y se está viendo que esta difusión online, bueno, pues es bastante buena. La otra parte importante que había que hacer era, bueno, pues hacer una atención integral a los pacientes usuarios de KENSES en los CAD. Nosotros optamos por designar 4 centros que eran que se sitúan dentro de la almendra central de Madrid, por dentro de la M30 y donde además estaban probablemente los profesionales mejor preparados y que tenían más experiencia en el inicio de esta atención y bueno, que además hacía más fácil el poder ir haciendo esta especialización en el tratamiento. El equipo es un equipo multidisciplinar. Nosotros en todos los centros y en todos los programas trabajamos de la misma manera, con profesionales de la medicina, psicología, enfermería, trabajo social y terapia ocupacional. Y bueno, pues los programas de tratamiento siempre cuentan con estas figuras profesionales. Y después, bueno, pues la ventaja que tenía el tratamiento en estos centros es que, bueno, pone para el uso de los pacientes todos los recursos de apoyo necesarios que tenemos que bueno, pues que se veían en la diapositiva anterior. El hecho de tener un grupo formado por profesionales de medicina, de psicología, de enfermería, de trabajo social, bueno, lo que hicimos, el paso siguiente que hemos dado en el año pasado, en el 2022, fue generar un grupo de trabajo con profesionales de todos estos CAD para intentar, bueno, al finalizar el año, sacar una guía de buenas prácticas para la intervención en los CAD con estos usuarios.
que una guía donde se incluya, bueno, pues todos los aspectos que hay que trabajar relacionados con la adicción, con el impacto en la salud, con la sexualidad o en los aspectos sociales y ocupacionales. Este grupo de trabajo se reúne periódicamente, la parte de intervención grupal ya está prácticamente acabada y creemos que a finales de año la podremos sacar ya definitiva. ¿Por qué esto? Pues porque ahora mismo, y bueno, pues lo que os comentaba, al tener la posibilidad de monitorizar lo que está pasando, nos estamos encontrando que usuarios de Kenses ya se están atendiendo en todos los centros. Es decir, en todos los CAZ ahora mismo hay pacientes que pertenecen a este programa, probablemente porque priorizan el acudir a un centro que está cerca de su domicilio, que les es fácil de acudir. Y sí que queremos bueno, pues estandarizar la formación, ya también es una formación que ya ha llegado a casi todos los profesionales de los centros, entonces sí queremos tener una forma de actuar que esté estandarizada y que esté generalizada en todos los CAZ. Las otras dos intervenciones con las que llevamos ya también muchos años, desde el 2018, son dos intervenciones específicas. El taller de salud sexual, que es un taller que hacemos en colaboración bueno, pues con apoyo positivo y que es impartido por profesionales de apoyo positivo, expertos en salud sexual, y que está dirigido a los pacientes de los CAD. En los centros en los CAD de Arganzuela, de Tetuán y de Hortaleza y de San Blas hay grupo específico de pacientes usuarios de Kenses. Es decir, el taller se da en estos grupos, pero el grupo sigue funcionando normalmente todo lo que es el año escolar. Y son unos grupos con muy buena aceptación y que, bueno, pues que trabajan esta materia en la que bueno, pues lo lógico es que nosotros no seamos los especialistas. De la misma manera, bueno, pues también colaborando también con apoyo positivo a través de un contrato menor, bueno, pues se hacen también todas las actividades de ocio saludable, que es otra de las líneas de trabajo que se implantaron, bueno, pues en el 2018. Ruth, que hemos llegado ya a las 6 de la tarde, Sí. Pasamos a las 6 de la tarde, que es la hora de finalización, y no sé si va a durar la conexión mucho más. Ya he terminado. Lo único que quería deciros era que, bueno, que la diferencia con el plan anterior, con el plan de adicciones, es que en este nuevo plan el tratar a personas usuarias de Kenses es un objetivo operativo que está ahí marcado, que contiene un montón de acciones, de indicadores y de meta. Y yo creo que esto es fundamental porque el que se quede escrito en un plan operativo, bueno, pues supone el compromiso de esa administración para cumplir esos objetivos, esas acciones y conseguir esas metas. Y muchas gracias. Quedo a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Pues muchas gracias, Ruth. Como veis, nos hemos ido al final comiendo el tiempo que teníamos, que era para terminar a las 6, y no nos queda margen para preguntas. Y como se está grabando, ya no sé si alguien quiere hacer alguna intervención, no estoy seguro si todos los ponentes siguen todavía conectados, pero si alguien quisiera hacer una pregunta o dos, por cortesía, como lo habíamos previsto en el programa, lo dejamos. ¿Alguna pregunta que puede llegar conectando o a través del chat? Y si no, pues despediríamos ya la actividad. Bien, parece que no tenemos preguntas. Como hemos apurado ya el tiempo del webinar, quería agradecer a todos y a todas la participación. Deciros que se ha grabado el webinar, se limpiarán los momentos en los que haya cualquier situación que cortar. Y nada, sigamos en contacto y esperemos que dé lugar también para que
que el webinar sirva para inspirar a muchos otros territorios y equipos para hacer estas intervenciones y que podamos ir en el futuro viendo cómo evoluciona esta respuesta a este desafío. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas.